Muy bien, vamos a empezar la parte editorial. ¿Qué necesitamos para ser un país serio? Una de las muchísimas cosas que necesitamos para ser un país serio es atrevernos a decir las cosas tal cual son. Esto viene a colación por esto de la militarización de México. Estas personas que utilizan esta expresión piensan que un país está militarizado cuando una parte del ejército es utilizada en labores que no, que no corresponden a su estatus de Fuerzas Armadas, construir vías de ferrocarril, tender vías de ferrocarril, construir un aeropuerto, vigilar puertos, aduanas, aeropuertos, etcétera, etcétera. Las cosas que ya sabe usted que están haciendo hoy una parte de los soldados, de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, eso no es militarizar un país. Repito, eso no es militarizar un país. Les voy a dar un ejemplo que en México tuvo un gran impacto por las cosas que voy a mencionar. 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado en Chile, pueblo hermano, país hermano, cuando el general Augusto Pinochet toma el poder, se forma una junta militar y gobiernan como gobierna un militar. Órdenes perentorias, paz, disciplina, asesinatos, una buena cantidad. Eso es militarizar un país. Cuando desaparecen las instituciones, cuando se clausuran o se cancela la vida de los partidos políticos, cuando las decisiones se toman por la jerarquía militar, cuando no hay vida democrática, cuando los poderes ejecutivo, judicial y legislativo prácticamente desaparecen y solamente hay el poder de los soldados y sus armas. Eso es militarizar un país. Hay ejemplos en otras, en África es común los golpes de Estado, una junta de gobierno militar, se reparten ahí, etcétera. Hoy en Asia, en Birmania, por ejemplo. Otro ejemplo cercano en México, los años que en Argentina vivió bajo junta militar. Recordemos que el general Perón dio un golpe de Estado, y luego siguieron otros y otros, etcétera. Cuando el gobierno o cuando quien gobierna es la cabeza del ejército o un triunvirato, vamos a decir, un general o alguien de la Marina, otro de la Fuerza Aérea y otro del Ejército, cuando esos tres crean una junta militar y todas las decisiones las toman ellos, implantan el toque de queda, nadie puede protestar, etcétera, etcétera. Eso es militarizar un país. ¿De dónde saca esta gente que militarizar el país es porque miles de integrantes de las Fuerzas Armadas andan de albañiles, de electricistas, de vigilantes acá y que guían el tránsito y pásele ahora usted y espérese? A eso le llaman militarización de un país de 130 millones de habitantes. O son muy brutos o son una bola de sinvergüenzas intelectuales. Eso no es militarizar. Militarizar implica obligadamente, mediante la fuerza de las armas, tanques, etcétera, cancelar toda vida democrática, partidos políticos, cerrar el Congreso, el sistema de justicia, etcétera, etcétera, y gobernar por decreto de facto, asesinar a los disidentes, prohibir manifestaciones, etcétera, etcétera. Eso es militarizar un país, señores, por favor. Sean serios, chinga, hombre. No confundan. La palabra se oye bonita. La militarización del país. No. Aquí en México, con todos sus defectos,
está funcionando el Poder Judicial. El Poder Legislativo, no importa la recua de los de Morena ahí que están en ambas cámaras, pero ahí está el Poder Legislativo. La Suprema Corte, ahí está. El Ejecutivo ni se diga con todas sus tonterías y su bola de inútiles en el gabinete, pero ahí está. Que hay escarceos y tensiones entre un poder y otro, es cierto, pero ahí están funcionando los tres poderes. Hay inversión, hay empresa privada, hay voces críticas que se expresan y no son reprimidos. ¿De dónde sacan, carajo, que esto que estamos viviendo es militarización? Por favor, sean serios. ¿De qué les sirvieron sus estudios de doctorado? ¿De qué les sirvieron la vida política que dice, yo tengo 20 años luchando contra la militarización? Cabrón, en el año 2000, militarización en este país. En esta discusión que tuvieron ahí la doctora Dresser y la señora de la bomba de talco, la señora Citlali Hernández, o quién sé cómo se llama, ahí, y le dice, es que yo tengo 20 años luchando contra la militarización. Pues dices, ¿20 años? ¿El 2002? Cuando acababa en el año 2000 de ganar la elección y derrotar al PRI después de 71 años en el poder a través del PNR, PRM y el PRI, Vicente Fox Quesada, y desde entonces luchaba contra la militarización esta señora, la doctora Dresser. No, hombre, seamos serios, vamos a plantear las cosas correctamente para que los ciudadanos puedan tomar sus decisiones con información correcta. Miren, en los años 70 se creó en México cuando surgieron los grupos estos de guerrilleros, etcétera, o como se decía en aquellos años, los grupos subversivos, se decía, donde eran un grupo de delincuentes comunes que asaltaban bancos, secuestraban, etcétera, etcétera, y había otros grupos muy pequeños que con una honradez intelectual de aplaudirse, pero una ingenuidad política de condenarse, ofrendaron su vida y andaban en regiones campesinas, etcétera. Y en esos años que estaba lo más duro de la Guerra Fría, la decisión del Estado mexicano, como se dio en toda América Latina, fue acabar con esos grupos, sin miramiento alguno, una decisión de Estado. Y se conformó un grupo que se llamó la Brigada Blanca. Los mejores elementos de la Federal Seguridad, de la Policía Judicial Federal, de alguna rama del Ejército, y se creó ese grupo, no sé, 300, 400 integrantes, y a descabezar grupos, a matarlos, a eliminarlos en el sentido estricto de la palabra, y se acabó el problema. Eso pasó en los años 70 en México. Fue una militarización eso. Al mismo tiempo que surgía ese grupo que se conformó la Brigada Blanca y actuaba con una impunidad total, igual que ahora los narcotraficantes actúan con la impunidad total que les otorga este gobierno de izquierda de López Obrador. Pero tampoco era militarización. El poder legislativo siguió funcionando, el poder judicial, las empresas, el sistema bancario. Es decir, en México tendemos, sobre todo una buena parte de los académicos, a jugar con esos conceptos. Yo les pediría desde mi humilde posición que no usen de una manera tan laxa, tan irresponsable, conceptos como la militarización. Incluso aquellos integrantes del movimiento del 68, su grupo dirigente que fueron presos, estuvieron en una prisión civil, en la prisión preventiva en Lecumberri, y no fueron llevados algunos integrantes de grupos
contestatarios del Estado mexicano sí fueron llevados a instalaciones militares para torturarlos, para de ahí sacarles, como decían, la sopa y luego asesinarlos. Es cierto. Pero no era la regla. Y hoy, cuando tenemos, pues todavía gente que se atreve a decirle las cosas al bulto, hablamos de militarización. Por eso me da risa el tuit de Krill cuando dice, mis posturas particulares han sido públicas y muy claras. Estoy en contra de la militarización. ¿En dónde? ¿En qué país, doctor Krill? ¿La militarización en qué país? Porque en México yo no la veo. Yo no la veo. ¿Eh? Lo que veo es una complicidad de las altas jerarquías militares con estas tonterías o estas babosadas del actual presidente pensando que así se va a congraciar con un sector de la milicia. ¿Por qué? Vamos a ver. Mire usted, López Obrador plantea que la Guardia Nacional dependa de facto, perdón, de jure, porque de facto nunca ha estado fuera de la milicia. Plantear es que la quiere regresar a la Sedena, nunca ha salido de la Sedena. Es que aprobamos en el artículo 21 en la reforma del 2019 que debía ser una institución civil. Digo, señores, sean serios. La Guardia Nacional nunca ha sido, ni en el pensamiento ni en la práctica, una institución civil. ¿Ustedes piensan que el Poncho Durazo era el comandante, el que mandaba en la Guardia Nacional? Seamos serios. Y ahora esta pobre señora, con todo respeto, que se burlan los otros, ni siquiera un banquito le ponen para que saque la cabeza del atril. ¿Ustedes creen que esa señora manda a la Guardia Nacional? Por favor, señores. La Guardia Nacional, desde la concepción misma, ha estado en la Secretaría de la Defensa. ¿O acaso piensan ustedes que 60, 70 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, o un poco menos, porque hay ahí unos cuantos de restos de la Policía Federal, por el hecho de pintar las trocas de blanco y ponerle Guardia Nacional y cambiarles el uniforme, ya son civiles? Señores, sean serios, por favor. Y luego, es que nosotros autorizamos un periodo de 5 años y se lo creyeron. Esa ingenuidad o ese afán de decir, no, ya, 5 años nada más, eso fue lo que aprobamos. Tomen sus 5 años, señores. ¿Y cuál es la realidad de este país? Mire, México tiene creo que 2,450, una cantidad así, de municipios, de los cuales, sin temor a equivocarme, posiblemente el 70-75% no tienen recursos ni materiales, ni financieros, ni humanos para tener policías o estar conectadas siquiera a esas pequeñas comunidades, esos pequeños municipios, sus ayuntamientos, estar conectados con otra ciudad donde habría fuerzas, etcétera. Están en una etapa como si estuvieran a principios del siglo XX. Y dicen, vamos a profesionalizar las policías. Por favor, señores. Es que en esos 5 años se iba a hacer y esto. ¿En 5 años? Ese concepto de la Guardia Nacional, el cual está en la Constitución, el presidente de la República planteó en una entrevista, creo que fue en mayo del 19 a La Jornada, de esas preguntas sembradas que le dicen, a ver, tú le vas a preguntar esto. Y hay una persona ahí de La Jornada, ¿y qué piensa usted de las Fuerzas Armadas o del Ejército? Alguna pregunta obvia así. Y el presidente se suelta de su ronco pecho. Si por mí fuera, yo desaparecería a las Fuerzas Armadas y crearía una Guardia Nacional
porque México se convertirá en un país pacifista y las babosadas que maneja él. Pero hay muchas resistencias. Lean esa entrevista, vayan a la hemeroteca de La Jornada y en su página y ahí la van a encontrar. Una entrevista larga y necesaria, pero como le dan cientos de millones de pesos a La Jornada al año, pues tiene que publicarla íntegra. Entonces, la idea del presidente en esa idea estúpida de la gobernación, de la pacificación, señores, por favor, entendamos la realidad de un país como el nuestro, salvaje, un país sin ley en amplias regiones del país, donde incluso estados o entidades de la federación que tienen varios municipios fuertes en términos económicos, ahí mismo los policías ganan 10, 12, 15 mil pesos en el mejor de los casos. Y un mañoso les paga todos los días porque le avisen, les paga $1,000. ¿Ustedes tienen idea de lo que en realidad representa esa tragedia? ¿Y dónde están los militares? La necesidad ha dado lugar a una situación que quizá no habíamos visto hace 30 o 40 años. El crimen organizado y desorganizado, producto de la corrupción, de la bulia, del valemadrismo del gobierno y también de algo que voy a decir enseguida. La renuencia a hacer respetar la ley por todos, usando el monopolio legítimo de la violencia, dio lugar al fortalecimiento de grupos criminales. Pero con este gobierno es la impunidad total. Abrazos, no balazos. Hay que respetarles sus derechos humanos, hay que protegerlos, porque son humanos también. Y vean ustedes el crecimiento explosivo de los grupos delincuenciales. ¿Qué hace el país ante una situación no que amenaza desbordarse, que se desborda la inseguridad y la violencia? ¿A quién recurren? No hay otra barrera, no hay otro instrumento del Estado más que las Fuerzas Armadas, el Ejército, para decirlo de manera clara. Pero ¿qué hace este gobierno? El bulto. Abrazos, no balazos. No respondan ustedes, hay que protegerlos. Y ahí están los resultados. Revisen el número de homicidios dolosos en estos menos de 4 años. Revisen las cifras. ¿Y por qué es eso? Pues porque este gobierno ha solapado en una cosa mal entendida de las causas y la mentira que te eché. Ahí están los resultados. Y al presidente, cobarde como es, en vez de utilizar el monopolio legítimo de la violencia para recuperar, para restaurar la legalidad perdida, se escuda en esa estupidez de los abrazos no balazos. ¿Y qué hicieron los legisladores? Callaron. Y hoy, ante la situación de que si es anticonstitucional regresar o meter a la Guardia Nacional a depender de la Sedena, pero si nunca se ha ido de la Sedena, señores, no sean sacatones, no sean hipócritas, díganlo, grítenlo. La Guardia Nacional jamás ha salido de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí está. ¿O me van a decir ustedes que el Poncho Durazo era el verdadero comandante o la señora esta Isela o quién sabe cómo se llama? Por favor, seamos serios. ¿Ustedes a quién creen que le obedece el general Bucio? A la señora Rosa Isela ni la pela, la desprecia, porque el señor es un general que ha tenido mando de tropa y la ve a esta mujer y dice, ay, pobrecita, hágase un lado, por favor, ¿no? Es decir, la Guardia Nacional ha sido un brazo operativo que no ha servido absolutamente para lo mínimo. ¿Por qué? Porque la instrucción es esa. No agarrar a los guachicoleros, dejar que los ofendan, que les quiten las armas, que los arrastren, que les mienten la madre, que los apedreen y que salgan huyendo.
¿Ustedes piensan que los soldados no les da pena, vergüenza que los exhiba el presidente de esa manera? ¿A eso le llaman militarización, por favor? Carajo, sean serios. Eso no es militarización, eso es abdicar, negar la responsabilidad primera que tiene el Estado para proveer a sus gobernados del bien público por excelencia, la seguridad pública. Y este gobierno ha abdicado por cobarde y por inepto, por ignorante, de esa primera obligación. Y ahí están los soldados, no puede hacer absolutamente nada. Los golpean, bueno, usted ha visto las imágenes ahí. ¿Y qué hace el comandante de las Fuerzas Armadas? 4 estrellas, el general, ¿cómo se llama este hombre? Sandoval, Crescencio Sandoval. Callar, inclinar la cerviz por un concepto de la obediencia mal entendido. Y los resultados están a la vista. Y es ahí, en esa situación, donde aparece la diputada Yolanda de la Torre y dicen hoy en la conferencia de prensa, dice el señor Moreira, ella se dio cuenta de eso, porque ella tiene experiencia, dice, en la cuestión judicial. ¿Y de qué se dio cuenta? De que los 5 años contados a partir de marzo del 19 significaba que al 10 de marzo del 24 iban a regresar a los cuarteles todos los soldados. Y dice uno, ¿en verdad la diputada Yolanda de la Torre cree eso? ¿Puede alguien en su sano juicio pensar eso? Porque luego dice Moreira, y creo que también Alito, ¿qué va a suceder? Vamos a quedar inermes. Ese día va a ser de fiesta para los mañosos, para los malandros, porque van a regresar a los cuarteles todos los soldados. Y van a decir, no, señor gobernador, yo no puedo ir porque tengo prohibido. ¿Qué? ¿En qué mundo viven, por favor? ¿En qué mundo viven, hombre? Estamos pues ante una situación donde, si ustedes leen o han visto y escuchado las declaraciones de la conferencia de prensa de Alejandro Moreno Cárdenas, lo que dijo Moreira, en ningún momento de su larga intervención de cada uno, dijeron, hay que hacer respetar la ley con los elementos que tiene el Estado mexicano a la mano. El monopolio legítimo de la violencia. Ninguno. Todos es que la militarización, es que acá y que no podemos dejar inermes a la sociedad y que la gente nos exige esto. ¿Qué es lo que te está exigiendo la gente? La gente le vale, la gente anda ahorita buscando cómo regresar vivos a su casa con 100, 200 pesos que pudieron obtener en la informalidad para darles algo de comer a los suyos. Ya veo yo a millones de mexicanos exigiéndole al PRI, no nos dejes, Alito, Moreira, no nos abandonen. Gracias, diputada de la Torre. Por favor, señores, seamos serios. Ninguno de los que han hablado en contra de esa iniciativa anticonstitucional, porque como lo dijo Monreal claramente, para modificar la Constitución hay que hacer una reforma constitucional. No hay decreto, acuerdo, reglamento, ley secundaria que pueda modificar la Constitución. Y le hicieron caso. Toma, hombre, fast track en Cámara de Diputados, aprobaron esa iniciativa y ahí está siendo analizada en el Senado. Pero a todas luces es anticonstitucional. Eso le importa a López y a la bola de lacayos, guangos pedorros ahí que lo siguen, no les importa, les vale. Hoy escribe el doctor José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, una excelente colaboración en el periódico El Universal. Léala, donde desmenuza ahí y explica las causas por qué eso que aprobó la Cámara de Diputados
va en contra de la Constitución. Es evidente cuando terminen de aprobar esto en el Senado, si es que lo logran, habrá una acción de inconstitucionalidad o algún mecanismo que tienen derecho los legisladores, y la Suprema Corte probablemente decida o resuelva 2, 3 años o lo que quieran, pero en tanto llegue ese momento, la Guardia Nacional se encuadrará en la defensa nacional. Ahora bien, y ahí viene la cobardía de todos esos que salen y han hablado, alguno de esos se atrevió a decir, señores, no nos hagamos, iba a decir pendejos, pero no nos hagamos tontos, no nos hagamos tontos. La causa del problema que estamos tratando es la política de impunidad total que el bulto le ha otorgado a los criminales. No es jalar a la Guardia Nacional y de jure dársela a la defensa. No, no va a servir absolutamente para lo más mínimo. ¿Por qué? Porque la política, ya lo dijo el presidente, y seguiré yo con los abrazos, no balazos, aunque se rían, dijo. ¿Qué sentido tiene llevarse a la Guardia Nacional allá? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué lógica militar tiene? Ninguna. Porque tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, como el policía más humilde, van a respetar a los criminales, porque son seres humanos y tienen derechos humanos también ellos. Ese es el centro de donde emanan todas estas babosadas. Y lo que da más coraje es que esos académicos, que ese diputado Krill y acá, la militarización, estoy en contra de ella, pero no se atreve a alzar la voz y decir, compañeros diputados, la causa central de este problema es la orden del presidente de no tocar, de no responder con su capacidad de fuego del ejército. Ese es el problema. Ah, pero entran los... No, es que el índice de letalidad y que van a matar muchos. ¿Que van a qué? ¿Pero qué no se han dado cuenta que hay 130 y tantos mil homicidios que han cometido estos delincuentes en menos de 4 años? ¿Acaso a partir de que el gobierno, el Estado mexicano utilice el monopolio legítimo de la violencia, en ese momento van a empezar los asesinatos? No me frieguen, por favor. Señores, en menos de 4 años tenemos 130 y tantos mil asesinatos dolosos, desaparecidos 1000, feminicidios también. Es decir, la matazón en el país ya existe y va increciendo. ¿Por qué? Por la impunidad que este presidente le está otorgando a las bandas delincuenciales. ¿Alguien ha dicho eso en la Cámara de Diputados? ¿Alguien mencionó hoy en la conferencia de prensa de Alejandro Moreno y la intervención de Moreira? No, Moreira, cuando yo llegué de gobernador a Coahuila, había esto, hicimos esto. ¿Quién te está pidiendo eso, por favor? Todo el mundo le saca el bulto a decir no al bulto, saca el bulto para no decir la verdad. Pueden llevarse a la Guardia Nacional y proteger al Papa y en el Vaticano. Pero mientras no haya la instrucción del jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, órale, utilizar todo el poder de fuego del monopolio legítimo de la violencia y vamos a acabar con ese flagelo para ahora sí regresarle a la población la tranquilidad. O como decían, es que la gente nos pide porque los niños no salen en paz a la escuela. Hombre, no exageren, no esas cursilerías. Señores, el problema está en otra parte y es en la mentalidad, esa cabeza hueca del bulto. Ahí está el problema. Eso es lo que deberían decir estos cobardes. Pero mire, tienen miedo. De tal manera, pues, que esa discusión, que si la Guardia Nacional acá, que si la Guardia... No tienen un 5. Todo el dinero se está yendo a Dos Bocas y al Tren Maya. Todo el dinero. Han dejado en los huesos el sistema público de salud, el sistema público de educación, las obras de infraestructura, excepto esas 3, el aeropuerto, el otro y el otro.
Y va a seguir este año exactamente igual. Si no les dan dinero para equiparse, pues ¿qué van a hacer? Esa es la realidad de esto que estamos viendo. Y en esas condiciones surge la conspiración. Es que Alito ya pactó. ¿Vieron ustedes cómo cuchichó y cómo le habló en secreto el florero del Edén? Ahí negoció. Y ya vieron ustedes que ya la bella, grácil, juvenil Laida Sansores ya dijo, es que después de una plática larga con mi abogado, ya no vamos a sacar ningún el martes del jaguar y atacar a Alito. Ya negoció, ya transó Alito. En política, las más de las veces, por no decir siempre, lo que parece es. Y de repente el PRI se saca de la manga una iniciativa de ley que una diputada que pues, es el montón de las del PRI, que sabe mucho, dijo Moreira, plantea esa, en esa iniciativa extender el plazo de 5 años, 4 años más. Y empiezan las justificaciones, cómo se va a quedar la población inerme, cómo van a regresar a los cuarteles, todas las cosas que ya he comentado. Eso es puro fuego de artificio. Y de repente se lanza hasta el carezapo este de Mario Delgado. Es una buena idea que vale la pena apoyar del PRI. Y en ese momento, la especulación toma el centro de la agenda política nacional. Alito ya negoció, Alito ya transó. Y luego salen por allá Marco Cortés y mi querido paisano. Si el PRI aprueba esa extensión, se rompe, va por México. Y luego Alito sale acá haciendo jabs y uppercuts. Al PRI nadie le dice lo que debe hacer y váyanse, ya saben para dónde. Y entonces se vuelve esto casi un pleito de braveros de cantina. Dice uno, ese es el nivel de la discusión. Entonces, ¿quién se acuerda de la impunidad otorgada por López Obrador a los grupos criminales? ¿Quién? Nadie. Y todo el mundo pone en el centro la respuesta que les dio Alito, que es un bravero, y los otros ya le dijeron, pero bueno, quizá se asustaron por la bravata de Alito y dijeron, bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Será la pausa que refresca una Coca-Cola? Ya se acabó, se echó abajo la alianza Va por México. Muy bien. Pero resulta que la alianza Va por México es una alianza que nació frágil. ¿Por qué? Por lo que estaba en juego, la sucesión presidencial. De tal manera que el PAN quiere nominar candidato en el Estado de México, que sea el impresentable de Enrique Vargas, que ya le sacaron hasta de lo que se va a morir, y Mauricio Vila, candidato fuerte a la grande, a la presidencia de la República. Pero también la quiere Krill. Y luego por allá va a salir el otro y el otro y el otro y todo. ¿Y qué dice del Mazo? A ver, señores, aquí yo voy a poner el candidato, el PRI, y aquí yo voy a conducir el proceso electoral el año que entra. Y empieza el forcejeo y que sí, que no, y ahí están. Es decir, hay una cortedad de miras en nuestras dirigencias políticas partidarias que en vez de alzar la mira, ver el futuro del país, que es lo que está en juego, están en la minucia. ¿Quién va a nombrar candidato? ¿Y quién va a conducir el proceso? Ahí se quedan. Lo cual aprovecha López violando la ley, los suyos, esta señora semianalfabeta o analfabeta de la que ahora regresó al Senado y desde ahí va a seguir haciendo campaña y se va a estar llevando 400, 500 mil pesos al mes. Acuérdense de mí. Gracias. Y luego la otra, así es. Y acá peleándose, ¿no? Pues que acá, que sí, esto, que el otro. Y sale esta cosa de esta iniciativa que como la analizó con Pascal hoy por la mañana Alejandro Ope,
especialista de los buenos en esta materia, y dice, parece que la hicieron en media hora, no hay datos, no hay justificación, no hay nada. Eso es. Y entonces ahora resulta que el problema es cómo cubrimos esa iniciativa, cómo justificamos, y le empiezan a ver virtudes a lo que es una simple ocurrencia. Y se da la impresión entonces de que ya se negoció una situación y que pone en peligro, que ya estaba, pero ahora más, porque, pues, ¿qué va a decir Marco Cortés después de esta pausa? ¿O qué va a decir Zambrano? ¿O qué va a decir Alito y el PRI? Es decir, en México no hay esa clase de políticos que ven al futuro, ven al presente la inmediatez y las cosas que podrían perder. De tal manera que hoy, ¿cuál es la leyenda urbana? Alito ya transó, ya le perdonaron a Alito y negoció y sacaron esto y van a ver cómo van a votar los priistas a favor de esta extensión. Pero luego vienen los notables. Es la militarización del país, extender 4 años más. Pueden extender 100 años y nada va a cambiar porque esa Guardia Nacional no tiene ni para la gasolina. ¿No los ha visto ustedes dónde duermen? Eso es puro cuento, hombre. Eso es pura faramaya, pura escenografía. Ah, pero eso sí, desfile. Ahorita ya les están dando seri polish a las tanquetas, a los helicópteros, y le están poniendo armorol a las llantas, y esas cosas las tienen para el desfile. Y vemos cada rato videos donde está que la gente puro mencho y unos blindajes acá de esos que parecen de cartón pintado, pero ahí están y haciendo. Y creciendo en cuanto a presencia territorial. Ah, pero eso sí, en el desfile, y aterrizan ahí en el Zócalo. Y unos paracaidistas. Señores, en el Zócalo no hay narcotraficantes, hombre. Utilicen ese poder de fuego de los Black Hawk allá, donde está el Mencho, donde están los Chapitos, donde está el esto, allá. Úsenlos. No. El comandante supremo dijo que hay que respetar a los narcotraficantes porque son humanos. Ese es el problema. De tal manera que si Alito negoció, que si Alito acá, o que si se enojó Marco Cortés, o que Zambrano. Señores, dejemos las minucias de lado y vayamos a la parte central. El problema de la criminalidad y su avance en este país, la responsabilidad única, primaria, es del presidente de la República. ¿Por qué? Porque el único que le puede ordenar a las Fuerzas Armadas en su calidad de comandante supremo es Andrés Manuel López Obrador. Y la orden es tajante. No usen su capacidad de fuego. Respeten acá. Y ahí los traen como trapeador a los soldados. Esa es la realidad, señores. Por eso que si la iniciativa de Alito, que de la señora de la Torre, que eso es maquillaje, hombre. Maquillaje. Y que se va para la defensa. Si nunca se ha ido de ahí, hombre. Pero todo porque no nos atrevemos a decir las cosas por su nombre. ¿Cuál creen ustedes que es la única fuerza del Estado mexicano que en el momento crítico va a salir a utilizar el monopolio legítimo de la violencia y hacer una matazón inevitable? El ejército. No hay otra. Entiendan, por favor, eso. Que molesta, que duele, que hay. Pues sí. Pero tengan la plena seguridad de cuando tengan que salir a hacer eso, va a ser una cantidad mucho menor que los 135,000 que han matado los delincuentes en estos 3 años, 10 meses de este gobierno. Porque la matazón ya está en México, ya está aquí. Y quizá hay que señalar que Peña Nieto no se atrevió a usar
el monopolio legítimo de la violencia. Y el anterior, Calderón, lo hizo, lo quiso hacer, y vea cómo lo tratan. Es que la guerra de Calderón, él se atrevió a hacer eso. Es decir, señores, somos niñitos de pecho, no queremos enfrentar la realidad del crimen organizado y su presencia en el país. ¿Ya vieron el comportamiento en varias entidades federativas ahora en la elección intermedia? ¿Tienen idea ustedes lo que van a hacer los malandros el 24? Y unos acá, estoy en contra de la militarización. Es que, ¿con qué fuerzas el Estado mexicano va a enfrentar y acabar a esa gente? ¿Con qué fuerza? ¿Con las policías de crucero? No. El ejército, las Fuerzas Armadas son el último recurso que tiene el Estado para restaurar la legalidad perdida. Ah, pero los académicos, tengo 20 años luchando en contra de la militarización. Oye, pues ¿qué lucha has dado que no has dado resultados positivos? Si todavía 20 años después estás luchando. Ahora, luchar no es ir al templete y acá y escribir. No, no, eso no es luchar, por favor. Porque si fuera esa lucha, pues vamos a mandarlos a encabezar ahí un batallón, un regimiento. Órale, éntrenle. No, yo soy académico, yo soy investigador. Pues sigue investigando, carnal, mientras el país se acaba entre miles y miles de cadáveres que van dejando estos grupos. Y el presidente, tienen derecho, son humanos, hay que protegerlos. Y por allá su esposa, hay que darles libros, porque los que leen no asesinan. Diosito querido, dice, ¿dónde estamos? Por eso yo entiendo cuando la gente pregunta, y ya se dobló Alito, pues pregúntenle a él. Él tiene Twitter, él tiene Facebook, mándenle un Twitter y pregúntenle. ¿Yo qué voy a saber? Yo veo las cosas en términos generales. Que si se dobló, que si no, esto que si negoció y que cuchichó y que le dijo y acá y habló y ya se... Por favor. El problema central de este país en materia de violencia, de criminales, de inseguridad, está en Palacio Nacional con las ideas y órdenes que da el bulto. Ahí está el problema. No le demos vuelta. Atrevámonos a decir, el responsable de esto que ha pasado es Andrés Manuel López Obrador con su política estúpida de abrazos no balazos. Si nos atrevemos, si los legisladores, diputados o senadores se paran y se plantan y como uno solo exhiben eso, entonces empezamos a platicar. Pero mientras eso es que el artículo 21 y que el quinto transitorio y que por acá y si se va para allá la militarización, pero yo estoy en contra de la militarización desde hace 20 años y Krill, estoy decididamente en contra de... Cierto, hombre, por favor, ¿cuál pinche militarización, hombre? Señores, este país no es serio, señores. Preferimos andar dándole vuelta acá al asunto y esto, y que acá, y que el artículo 21, y que el transitorio, y que si los 4 años, y si pide 4 años, ¿por qué no pidió 10? Pues podía haber pedido 150 años o 5 siglos, pero el desastre seguiría. ¿Por qué? Porque tenemos a una bola de blandengues cobardes en las posiciones decisorias en este país. Porque nadie se atreve a decir, a ver, señores, aquí se acabó esto. Y órale, ya ver, general, órale, en chinga, alista las cosas y vamos a darles en la madre a estos. Pero ya, hay que salvar al país de estas bandas delincuenciales. Órale, y vámonos. Y lo harían rápido. Tiene toda la inteligencia militar del ejército, de la manera, tienen perfectamente ubicados a los cabecillas, dónde están, quiénes son sus banqueros, quiénes los tienen perfectamente ubicados. Porque muchas veces están en connivencia con ellos.
Por eso, yo les pediría sinceramente que dejemos esas cosas que si alito, que si esto. Eso es lo secundario, es lo superfluo. ¿Cuál es lo real? Que este gobierno ha abdicado de su obligación primaria para con los gobernados, proveerlos del bien público por excelencia, la seguridad. En ninguna de las dos intervenciones, ni la de Alito ni la de Moreira, hablaron de la ley y de hacer respetar la ley por todos sin distingo alguno. Ninguno lo mencionó, pero tampoco en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado. Se han metido a la cosa, es anticonstitucional. Y luego Monreal haciéndole, bueno, es que a la Constitución solamente con una reforma constitucional. A ver, señores, ¿dónde está la fuerza del Estado para hacer respetar la ley por todos? ¿Dónde? No digas eso, Ángel. No digas. Somos un país de sacatones, de cobardes. Eso es lo que somos. En eso nos hemos convertido. De modo, señores, todo lo demás que se diga, como dice un buen amigo, es pura literatura y yo agregaría de la mala. Revisemos la historia de América Latina, revisemos la historia de otros países para que veamos cómo actúa el Estado en los momentos en que hay la amenaza de perderse la viabilidad de ese país. Vean lo que está pasando en Venezuela. ¿Ustedes creen que en las elecciones o en las protestas le ha temblado la mano a Maduro para matar inocentes? No. Nicaragua, los cubanos. Esa es la realidad, señores. Pero aquí tenemos una bola de blandengues que prefieren el discurso. Yo estoy en contra de la militarización, estoy a favor de la Constitución. Eso no se dice, en la práctica debe ejercerse. Nos encanta la floritura, el discurso, y ahora estamos aquí ante esta tribuna, la más alta de la patria, condenando la militarización. Como diría Paco Sea, condenando la militarización mis cataplines. El problema es que la situación se va agravando día con día. Y va a llegar el momento en que de manera, ay, ¿qué pasó? Pues 10, 15 años de displicencia, de cobardía, y ante la amenaza al Estado mexicano y su viabilidad, hubo que echar mano del monopolio legítimo de la violencia. Nada más. Y ese día, producto de la incapacidad y la cobardía de este gobernante, se está acercando a pasos agigantados. Señores, dejemos lo superfluo, dejemos lo anecdótico. Y que si la alianza va por México se rompe, que se rompa, carajo, que se rompa. Porque lo que importa no es la alianza va por México, lo que importa es quién está haciendo trabajo real, efectivo, con los millones de ciudadanos. Nadie. Unos cuantos locos andamos ahí, la chica, pero nadie. ¿Por qué? Porque es engorroso hablar con él. No, Ángel, hombre, no. Además, yo tengo trabajo, pues puedo aquí venir una vez cada 15 días. Bueno, con eso, probablemente en el año 3500 ya logres convencer unos 10 ciudadanos. Esa es la realidad de este país. Hemos conformado un país de acomodaticios, de gente que no quiere esforzarse, que no quiere sacrificar lo más mínimo. Por eso está el país como está. Muy bien, señores, espero haber respondido a sus planteamientos, sus inquietudes, y pues solamente les puedo decir, hay que seguirle y escuchando una bola de cosas que no tienen que ver con la verdadera causa del problema que estamos enfrentando. Y eso que dicen, es que nos quedaríamos sin el ejército, inermes, no le hagan caso a esa persona, está mintiendo. En el momento crítico, el ejército va a salir a la calle y cumplir su función de pilar fundamental del Estado. Como salió hace 5, 10, 15, 20 años. Porque el Estado funciona con base en la realidad que está ahí amenazando su existencia.
No seamos cursis, no seamos sacatones, atrevámonos a decir las cosas. Pero parece que en este país es un deporte extremo decir las cosas claras e ir al centro de los problemas. Muchas gracias, hasta aquí. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 7 de septiembre del año 2022.